Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos 3 minutos hasta que se conecten todos los estudiantes y iniciamos. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Ingeniero, buenas noches. Aló, buenas noches con todos. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, ya se lo escucho. Ahí sí. Ya. Se lo escucho. Perfecto, entonces ahí sí comencemos. Voy a tomar lista, me ayudan contestando presente. Diego Acurio, Presente, Inge. Leonardo Narváez, Presente, ingeniero. Luis Aguirre, Cristina Aristizábal. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Alexis Aules, Presente, ingeniero. Buenas noches. Jorge Chamorro, Presente, Inge. Luis Cisneros. Alguien creo que me salté. Víctor Cañar. ¿Víctor Cañar se encuentra? Buenas noches. Ya, Jorge, sí, Jorge Chamorro también. Luis Cisneros. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ya, estamos bien ahí. Carlos Collaguazo. Inge, el compañero dice que está tratando de ingresar, tiene problemas con internet. Bueno, le esperemos. Jaime Córdoba. Presente, Inge, buenas noches. George Dobrowski. Presente, Inge, buenas noches. Daniel Espinosa.
Presente, Inge, buenas noches. Jean Guadalupe. Presente, ingeniero, buenas noches. Edwin Maigua. Presente, Inge, buenas noches. Pero son un montón ustedes. Leonardo Martínez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Verónica Mazapanta. Presente, profe, buenas noches. Freddy Merchan. Presente, ingeniero, buenas noches. Cristian Moreno. Presente, ingeniero, buenas noches. Ronald Mullo. Jimmy Muñoz. Presente, Inge, buenas noches. Diego Novoa. Presente, ingeniero, buenas noches. Ángel Núñez. Presente, ingeniero, buenas noches. Freddy Rivera. Presente, Inge. Cristian Román. Presente, ingeniero, buenas noches. Jimmy Suntaxi. Presente. Edison Topa. Presente, ingeniero, buenas noches. Falta. Porque no ha de haber contestado la lista. No, Inge, la anterior semana sí hablé con usted y por el problema del cambio de horario sí estuve en la lista. ¿Usted sí estuvo? Sí estuve, sí dijo que me había ayudado con el horario porque yo no pude ingresar a su clase por el hecho que estaba en otro curso, pero me fui al día jueves y conversé con usted y dijo que ya me había ayudado con la lista. Ahora sí ya estoy matriculado en este día, Inge. Ya le reviso, ¿ya? Con todo ya le Por reviso favor, que esté en el muchas sitio. gracias. José Bastidas. Presente, Inge, buenas noches. Jonathan Chango. Presente, Inge. Wilman Cuti. Presente, Inge, buenas noches. Libardo Díaz. Presente, Inge, buenas noches. Jorge Echeverría. Presente, Inge, buenas noches. Fabricio Guambo. Marlon Núñez. No, Cristina Iglesias, perdón. Presente, Inge. Marlon Núñez. Byron Pérez. Presente, Inge, buenas noches. Jorge Rodríguez. Presente. William Valverde. Presente, Inge. El señor Wambo escribe y me dice que está sin micrófono. Wambo. Wambo Brian. Chuta, ¿y dónde está entre tanta gente? O sea, creo que es del paralelo B. Wambo. Ya le puse, sí le leí. Chévere. A ver, los que no están. Carlos Collaguazo. Escriban al chat, ¿no? Estoy viendo el chat. Carlos Collaguazo. Ronald Mullo. Y Marlon Núñez. Marlon Núñez sí está. Listo. Listo. Ahora sí, demos inicio. Vamos a ver, la anterior clase debíamos de ver lo que es la semana 9. Vamos a ver hoy la semana 9 y la semana 10. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día. Ronald Mullo levantó la mano. Ronald Mullo. Ah, es la asistencia, me imagino. La asistencia, Ronald Mullo. Ya solo falta Carlos Collaguazo. Me imagino que se ha de incorporar. Somos bastantes ahora. Semana. ¿Dónde está? Bueno, cualquier consulta me la hacen por audio, por chat, no hay ningún problema. Aquí voy a habilitar el chat para estar atento a cualquier consulta que me la hagan, lo pongo por aquí. Bueno, vamos a ver lo que teníamos que ver la anterior semana, lo que es el tema de multiplexación, tablas de información, lo que es PCI y la generación de el TS, ¿no? Vamos
a ver lo que corresponde a la semana número 9. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Comprender y analizar. Van a hacerle más chiquito. Comprender y analizar la composición de un transport string o flujo de transporte en la transmisión en el estándar ISDB-TV. Ya sabemos lo que es un transport string, ¿no es cierto? Analizamos, ya dimos el examen y tenemos claro eso. Pero ahora vamos a entrar en la etapa de la multiplexación. Cuando comenzó el desarrollo del estándar ISDB-T en Japón, se establecieron 3 premisas fundamentales. La transmisión jerárquica de hasta 3 capas llamadas A, B, C. Eso también ya vimos, ¿no? La A era para OneSec, la B era para alta definición y la C era para una señal estándar. ¿Qué más? La posibilidad de recepción parcial en un solo segmento y la adopción de la trama de transporte MPEG-2 para posibilitar la compatibilidad con otros estándares. Así fue como nació el tema de la multiplexación. Entonces aquí tenemos un esquema general. Tenemos los esquemas... déjenme, ya aplasté mal. Tenemos lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Tenemos el audio, el video y el audio. Esos se salen en los que son los elementary en string. Tenemos los paquetes, que son los PS. Luego tenemos los TS. Estos son multiplexados. Y luego viene la etapa de la remultiplexación. Eso también vamos a ver hoy día en el siguiente capítulo. Entonces, aquí es donde ya se genera la trama, ¿no es cierto? Finalmente ya tenemos la trama final. Aquí es donde generamos ya la trama final. Este transport string va a ser de una programación. Entonces, aquí van a entrar otros transport string de otras programaciones, como pueden ver acá abajo. Ay, no puedo coger eso. Entonces aquí podemos tener N programaciones que ingresan y eso se llama la etapa de remultiplexación, que la vamos a ver más adelante. Igual esto vamos a tener un Carlos Coyaguazo, me imagino que es la asistencia igual. Ya le pongo. Sí, que por favor, disculpe la molestia, gracias. No se preocupe, ya le pongo. Los Coyaguazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? Y aquí está, luego me olvido y les pongo falta, creo. Listo, estamos todos. Entonces continuamos. Entonces, así es como se tienen las etapas, ¿no? ¿Entendido este esquema? ¿Fácil? ¿Alguna pregunta sobre este esquema de cómo funciona la transmisión hasta la etapa del remultiplexor? ¿Alguna consulta? Fácil, ¿no? No, yo no creo que tengan consultas. Tenemos los ES, los PEs, de ahí tenemos los transport string y de ahí tenemos la etapa de la multiplexación de varias programaciones que son varios transport string o varios flujos. Estos se llaman ya BTS o TSPs, también les saben conocer. En la figura se muestra la aplicación. Déjenme un momentito. Silenciar porque si no escucho ruido y me desconcentro. En la figura se muestra la aplicación del proceso de compresión a las señales de audio y video, además del formato de otro tipo de datos, por ejemplo, teletexto, lo que es datos, correspondiente al programa identificado como número 1. Luego de este proceso se generan los correspondientes flujos elementary en string, que son codificados, que son flujos de audio y video codificados, que en la etapa siguiente son organizados en tramas de datos denominados PES. Generalmente la longitud es variable. Ya vimos que la longitud es máximo 64 KB y 6 de cabecera, ¿no es cierto? Eso les tomé también en el examen. A continuación, hay un primer nivel de multiplexación. Combina la información de audio, video y datos de los paquetes TS, cuya longitud es fija de 188 bytes. Opcionalmente, un segundo nivel permite multiplexar varios programas en un segundo flujo único de paquetes de transport string. Les hago una pregunta. ¿Por qué es necesario tener esta segunda etapa? A ver si me entendieron. ¿Por qué va a ser necesario tener esta segunda etapa? ¿Quién me puede decir?
¿Quién me dice? A ver, al azar. Tal vez para sincronizar los paquetes que previamente estaban desfasados. No. ¿Alguien más? ¿Por qué es necesario tener esa segunda etapa? A ver, el señor al azar, ¿dónde caiga esto? Para permitir el flujo de transporte entre los paquetes. Para recuperar la señal, ¿no? Perdón, el que habló, no le escuché. ¿Qué me dijo? No le escuché el que habló. ¿Se puede repetir? Inge. Sí. Es para organizar las tramas de los P's. Eso lo hace aquí, ¿no? Esto lo hacemos aquí. En esta primera etapa. Si aquí ya tenemos TS, ¿por qué vamos a tener otra etapa de multiplexación? Tal vez, Inge, porque hay varios canales de transmisión o varia información. Correcto, ¿no es cierto? Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué pasa que si solo fuéramos un canal con una sola información, nuestra transmisión acabaría aquí, ¿no? No vamos a transmitir más que una sola programación. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Cuántos canales podemos transmitir en los 6 MHz, no es cierto? Vimos que en la teoría podíamos transmitir 2 HD, 2 estándar, 4 estándares y no me acuerdo el otro, se me fue ahorita. Pero podríamos transmitir varia información. Entonces, esto mismo se puede duplicar acá abajo, ¿no? Y esto tiene que entrar acá, ¿no es cierto? Tiene que entrar aquí. Entonces, por eso necesitamos otra etapa de multiplexación para que haga la multiplexación ya no solo de audio y video, sino de programación. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Inge, ¿le puede repetir, por favor? A ver, voy a repetir, ¿no es cierto? Nosotros, esto ya dimos el examen y esto fue lo que dieron en el examen. Tenemos la etapa de video, audio. Tenemos esos son codificados en ES. Eso se llama ES. Luego vienen los PS, que puede ser de audio y video. Y final tenemos los TS, que multiplexan lo que es audio, video y datos de un solo programa. Esto imagínense que es un canal HD, ¿no es cierto? Tengo un canal HD de Equavis, es del 4.1, ya, para poner un ejemplo y no se pierda. Entonces, si Equavisa solo transmite un canal, el 4.1 HD, esta etapa solo moriría hasta aquí. Solo se acabaría hasta esta etapa de aquí. Solo se acabaría hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Equavisa no hace eso, ¿no es cierto? Equavisa, ¿qué tiene? También tiene su canal estándar, que es el 4.2. Entonces va a tener lo mismo, ¿no es cierto? Va a tener su etapa de codificación, sus ES, sus paquetes de PS, va a tener su etapa de multiplexación para los transport string, pero tiene que multiplexar en el transporte tanto lo que es el HD con el señal estándar. En otras palabras, para que se entiendan, aquí va a viajar señales del canal, datos o video de canales HD y de SD. Y así sucesivamente, ¿no? HD, SD, etc. Entonces, así es como funcionaría esto. No sé si ahí quedó más claro. Sí, Inge, pero tengo una pregunta. Con respecto a los datos, ¿se refiere, por ejemplo, a los datos que en el mismo ejemplo de Equavisa suele salir lo que está dando en ese momento o lo que va a dar después? ¿A esos datos? Claro, esos datos, ¿no? Estamos hablando de los datos que puede ser la grilla. Ya saben que en la televisión digital puede ir la grilla, puede ir la información de lo que se está dando, puede ir también el tema de aplicaciones interactivas, si ya se va a utilizar eso.
Entonces, los datos se refiere a toda esa información que se puede dar. Imagínense como una televisión por cable o satélite, ¿no? Aparte de el tema interactivo. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Sí? ¿Quedó más claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge, gracias. Continuemos entonces. Avancemos un poquito más rápido que tenemos que ver bastante. Dependiendo de las características del programa, las velocidades binarias pueden variar sustancialmente. Una señal estándar puede entregar un flujo de 2 a 6 megabps, mientras que para una señal HD puede estar situada entre 12 y 18 megabps. Vimos, bueno, eso ya es por estándar, ¿no? Si queremos una señal HD, vamos a tener mayor tasa de transmisión, que está entre 12 y 18, y en una señal estándar tenemos de 2 a 6 megabps. Vamos a ver en etapa de remultiplexación, vamos a ver las tasas binarias y cuántos canales podemos enviar por portadora. Entonces también vamos a poder calcular eso en la siguiente presentación. Pero de una manera estándar, ese sería el flujo, ¿no? De igual forma pasa para lo que es Netflix, si hacen un comparativo. Netflix necesitamos aproximadamente 3 megabps para una señal estándar y en HD más o menos unos 7 a, bueno, 18 es bastante, pero sí unos 10 megabps. Vamos ahora sí a ver, ya comprendimos ese esquema general de la televisión. Pero vamos a hablar ahora de las tablas PCI y SI. Yo les dije que esto en la transmisión no es más que el control de la transmisión de la información. Eso es las tablas PCI y las tablas SI. Una señal de transporte o transport stream puede contener varios programas que contengan información de audio, datos o video de manera indistinta y combinada. ¿No es cierto? Si nosotros hablamos de una sola programación, nosotros vamos a tener datos, audio y video. Pero cuando ya tenemos múltiples programaciones, como les ponía el tema de, si nos regresamos al gráfico, ¿no es cierto? Les puse el tema. Si ya tenemos aquí el tema de que vamos a tener otra programación aquí, aquí también vamos a tener múltiples informaciones de video, audio y datos multiplexadas. Entonces aquí ingresa lo que es importante, las tablas PCI y SI, que son las que nos ayudan a controlar e identificar la información que está multiplexada de las varias programaciones que se envían, ¿no? No solo de la única programación. Por esta razón es necesario utilizar ciertas listas o tablas que describan la estructura que tienen el TS en ese instante. A estas listas se les denomina información específica de programa o PCI, las mismas que son tablas ocasionalmente transmitidas en la parte de payload. Vimos en la cabecera del transport string que también viene lo que son el PID y también vimos que también se envía lo que es el PCI y el SI en las cabeceras de el transport string o de las tramas MPEG-2. Las tablas de PCI actúan como tablas de contenido, proporcionan los datos necesarios para encontrar cada programa y presentarlo al espectador. En otras palabras, le dice, este audio es del programa número 1, este video es del programa número 2. Este paquete no es audio ni video, es datos. Ya, perfecto, es datos. ¿De cuál? Del programa número 3. Este paquete no es ni audio, video ni datos. Este paquete es información de control. Entonces, todo eso va a estar en las tablas PCI y SI, para que se entienda. Estas tablas les ayudan al decodificador a localizar el audio, el video de cada programa, así como también la verificación de los derechos de acceso adicionales que son los CA. Aparte de lo que les dije que viene en la parte de audio, video y datos, también viene a identificar la etapa de control. También va enviada la parte de control. Las tablas PCI se repiten frecuentemente para soportar el acceso aleatorio requerido por el decodificador cuando se sintonizan o se cambian de canal. Las tablas utilizadas son las siguientes. Entonces, estas tablas PCI se dividen en otras subtablas que dependiendo el número binario del paquete de control, se sabe a qué va asociado. Tablas asociadas de programas, el PAT,
tablas de mapeo de programas, el PMT, tablas de acceso condicional, el CAT, tablas de información de red, el NIT, y servicios de información. Esas son las subtablas que tenemos dentro del PCI. ¿Cómo lo van a identificar? En la parte de la cabecera del PID vamos a tener un código hexadecimal y nos va a decir que ese código hexadecimal nos va a decir qué tabla es la que contiene. Entonces aquí está el significativo, ¿no? PAT dice tabla de asociación de programas. Asocia un programa a un PID del PMT, ya vamos a ver qué es PMT. PMT es tabla de mapeo de programas. Entonces, ¿el PID qué era, no? El PID, ¿se acuerdan que era todo lo que identificaba a un solo programa? El PAT viene a hacer una asociación entre el PID y el PMT. ¿Y qué es el PMT? Es el mapeo. El mapeo quiere decir, este audio es para tu programa, este audio es para otro programa, este audio es para un programa. Y vamos a ver un ejemplo más adelante donde es más didáctico el tema de que les indico, ¿no? Cuando el PID es 0, aquí está la parte que les indicaba y les decía, ¿no? En la cabecera había la parte del PID. Cuando el PID es 0, el PID es 0 quiere decir que es una tabla PAT. Cuando el PID es 1, es una tabla CAT. Y cuando el PID es asociado a un PAT, es una tabla PMT. Entonces, así vienen las cabeceras en la trama o en la trama del transport string. ¿Qué es la tabla asociada de programa PAT? Program Association Table, lo que es el PAT. Esta tabla se encarga de asociar un número de identificador o PID a cada programa para registrar y consolidar los paquetes que comprenden el PMT. Entonces, el PID de la tabla PAT es 0 hexadecimal. Por eso dice 0x0000, 0 hexadecimal. Entonces, cuando en el PID de la cabecera del transport string viene 0, nos indican que esta es una tabla PAT. Entonces ya estamos identificando la tabla PAT. El PAT puede dividirse hasta en 250 secciones antes del mapeo entre los paquetes de transport string. La PAT también puede contener el valor del PID de los paquetes que poseen la tabla NIT, la cual proporciona acceso a otro flujo de transporte. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Y en el transport string ya vamos a ver qué es NIT para poder entender esto. Pero en otras palabras, ¿no es cierto? El program string en la cabecera me indica que es 000, me quiere decir que es una tabla PAT. En la tabla PAT utilizan lo que es el PMT. El PMT no es nada más que la asociación de la información. Es la asociación de qué información se está transmitiendo y a qué programa le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, esta información viene en el PAT, es la información de control. Voy a ponerles un ejemplo, aunque más adelante hay un ejemplo muy chévere. No, mejor le vamos a ver al final el ejemplo ya cuando vemos toda la teoría. Sigamos viendo, ahorita al final le vemos la teoría, el ejemplo. ¿Qué es el diagrama del bloque PAT? Program Mat Table. Es la tabla, se localiza en el PAT. Entonces está dentro del PAT y se encarga de definir los PID que identifican los flujos de datos individuales que constituye un programa. Entonces aquí ya me viene un identificador. Me dice ese identificador cuáles programas son asociados a un PID. Entonces aquí ya me viene asociado la información que viene en un PID. Me dice, estos datos de audio son al PID 1. Estos datos de audio son al PID 2. Estos datos de video es al PID 1. Estos datos de audio son al PID 2. Entonces, dentro del PAT, por eso decía que viene relacionado mucho con el tema del mapeo y el PMT. ¿Cómo está el diagrama de bloques del PLAT? ¿No es cierto? Tenemos ahí una cabecera de 64 bits, viene el program number, el network PID y el PMT que está asociado y un tema de CRC, así bien. El campo de program number se debe utilizar obligatoriamente para identificar el número del programa de radiodifusión. El valor 0
se debe utilizar obligatoriamente para NIT. El campo Network PID o PMT PID, en el caso de que el programa number sea 0, representa el PID del NIT y debe tener un obligatorio de 0, sería 0010 en hexadecimal, ¿no es cierto? Sería este valor está en hexadecimal. Si el programa number es diferente a 0, entonces representará obligatoriamente el PID de la PMP. Ya vamos a ver un ejemplo para entender toda esta teoría. Tablas de mapeo del programa PMT. Se trata de una tabla que se localiza en el pad y se encarga de listar los valores del PID para los paquetes que contengan programación de video, audio, referencia de reloj y componentes de datos, es decir, es el responsable de permitir el mapeo entre un número de programa y los elementos de programa que lo contienen. También realiza una lista de valores, el PID para cada SM, ahí pueden ver en inglés lo que significa, permiten decodificar el audio, video y datos para el presente programa. Es un mapeo más que todo. Y aquí pueden ver cómo está su estructura, su diagrama de bloques. Tiene un diagrama de bloques muy extenso, la cabecera, el PCR, tiene el tema de identificador, el string type, elementarian PID, el tema de elementarian string, information, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es el PCR PID? Vamos a analizar la cabecera de aquí, ¿no es cierto? Debe representar obligatoriamente el PID del paquete de TS que transmite el campo PCR válido para un programa de radiodifusión específico por el programa. Entonces, ¿qué quiere decir? Me va a representar obligatoriamente el tema de el PID, la identificación del transport string, en otras palabras, la representación del programa y el tema del PCR. De ahí que viene, Program Information Leg, deben de asumir obligatoriamente el valor de 00 en los 2 primeros bits. Los 10 bits restantes deben indicar obligatoriamente el número de bytes en el descriptor que sigue la información del programa de información. Es un tema ya de longitud. De ahí viene varios descriptores. El descriptor 1 debe contener obligatoriamente el campo que contiene el descriptor relacionado al programa utilizado para radiodifusor. El descriptor 2 debe contener obligatoriamente el campo que contiene el descriptor relacionado al string utilizado, y el time string se debe utilizar obligatoriamente para identificar el tipo de elemento de programa de radiodifusión. De ahí tenemos lo que es elementarian PID, debe representar obligatoriamente el identificador del paquete TS que transmite el string elemental asociado al elemento del programa, y ese information leg debe asumir obligatoriamente el valor de 00 en los 2 primeros bits. Los 10 bits restantes deben representar obligatoriamente el número de bytes del descriptor que sigue la información, ¿no? Para decirnos qué es audio, video y datos. Entonces, así tenemos lo que es ahora las tablas condicionales CAT. Esta tabla proporciona el valor de PID para los paquetes que contengan el tema de actualización de las opciones bajo suscripción o derechos de pay-per-view para cada suscriptor. Este es un tema muy importante, ¿no? La televisión abierta nosotros entendemos que es gratis, que no tiene costo. Pero el ISDBT también tiene un campo de CAT que puede ser utilizado para un tema de pay-per-view o para un tema de bajo suscripción. Entonces se podría hacer hasta un análisis, una tesis sobre el campo asociado del CAT, ¿no? Dentro del estándar ISDBT, ¿para qué sirve? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo podríamos funcionar un tema de pay-per-view dentro de una televisión gratuita? O imaginémonos dentro de como que fuera una red HFC. Entonces ahí tiene que haber un campo que nos indique dentro de esa trama transport string que ese paquete es un pago por ver, ¿no es cierto? Y que hay que cancelar. Entonces, hay un campo asociado que se llama el CAT, por si acaso. Tabla de acceso condicional. No se utiliza en la televisión abierta, en el ISDB-TV, para televisión gratuita, porque es gratis, ¿no es cierto? Pero la televisión lo permite, ¿no? El estándar permite utilizar lo que es el CAT. La tabla de NIT debe informar obligatoriamente la organización física del agrupamiento del transport string, del TS,
existen una misma red y sus características, así como los datos relevantes sobre la sintonía de los servicios existentes. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos dentro de aquí que venía lo que era el PMT, dentro del PAT, nosotros decíamos que venía lo que es el PMT y venía el NIT, ¿no es cierto? ¿Qué me va a indicar el primero? Me va a indicar a qué PID está asociado ese paquete, ¿no es cierto? Ese audio, a qué PID está asociado, ese video, a qué PID está asociado, ese dato, a qué PID está asociado. Y el NIT, ¿qué me va a ayudar? A poder ordenarlos. A poder ordenarlos en la etapa de la recepción. Es por eso que dentro del PAT siempre vienen asociados estos dos campos de aquí. El PMT, que me ayuda a identificar la información que yo voy a enviar, y el NIT para poder organizarlo, el paquete, el transport string, en etapa de la decodificación o en etapa de el demultiplexor, ¿no es cierto? Entonces, en etapa del decodificador. Entonces, ahora tiene sentido, ¿no? Tener dos campos, el uno para identificar y el otro para poder organizarlo. ¿Qué nos dice la cabecera? Para revisar un poco la cabecera del NIT, ¿no? Igual tiene unos bits que nos indican alguna información útil para poder identificar. El Network Description Length debe asumir obligatoriamente el valor de 00 en los dos primeros bits. Los 10 bits restantes deben obligatoriamente describir el número de byte en el descriptor que sigue al Network Description Length. El descriptor 1 y 2 deben obligatoriamente con los descriptores, es un tema de descripción. El Transport String Loop Length debe asumir obligatoriamente el valor de 00 en los dos primeros bits. Los 10 bits restantes deben describir obligatoriamente el número de byte en el descriptor que sigue al Transport String Loop. El Transport String ID debe representar obligatoriamente el número de identificación del Transport String utilizado. Entonces aquí ya estamos asociándole al PID, ¿no? Ya lo estamos asociando este NIT al PAT y al PID por ende, ¿no es cierto? El Original Network ID debe representar originalmente el número de identificación del red original del transporte utilizado, ya para el tema del reordenamiento. Y tenemos lo que es el Transport String Description Length, debe representar obligatoriamente el número de bytes en todos los descriptores del Transport String utilizados que vienen inmediatamente después de este campo. El valor de los dos primeros bits debe ser 0. Los servicios de las tablas SI, también conocidas como información de arreglos de programas. Se trata de un conjunto de tablas que deben identificar obligatoriamente el arreglo de secuencias de programas en un canal de transmisión. Entonces, este también nos ayuda para reorganizar la información. Todas las tablas mencionadas anteriormente son señales de control de transmisión que deben cumplir con un formato de sección aplicable para procedimientos de transmisión PES, formatos de sección del Transport String, según la tabla indicada, ¿no es cierto? Tenemos las tablas de SI definidas en la norma MPEG-2. Tenemos el Service Description Table. Esta tabla describe el nombre de los proveedores. El Time and Date Table. Esta tabla se encuentra instrucciones de fecha y hora presentes. El Bucket Association Table. Por medio de esta tabla se obtiene información de grupo de servicios brindados por una entidad comercial. Event Information Table provee información relacionada a la programación, es decir, indica todos los elementos con un servicio, nombres de programas, descripciones de contenido, fecha y hora, transmisión, etc. Running Status Table, el RST, da instrucciones de estatus de los programas que están ejecutándose, y el Time Offset Table contiene información de el UTC, tiempo, fecha y el offset del programa local. Entonces, esto va a estar dentro del PID, estas tablas, el PCI y las tablas SI. Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? ¿Cuándo es una tabla? Esto deben saber, ¿no es cierto? Una tabla PAT, ¿cuándo es? Una tabla CAT, ¿qué valor hexadecimal? Reservado, ¿qué valor debe tener? Cuando es un NIT, ¿qué valor debe tener? Cuando es otras tablas, excluyéndose PAT, CAT, NIT y paquetes nulos.
Y paquetes nulos se representan con el 1FFF. Entonces, las tablas más importantes que nosotros se utilizan en televisión digital son las tablas PAT, las para donde van a estar lo que es la tabla PMT y la tabla NIT. Tenemos lo que es la CAT, tenemos lo que es el NIT, obviamente, un tema reservado para un tema para un tema futuro. Y tenemos los paquetes nulos. Entonces, estos son las informaciones hexadecimales que tenemos. ¿Dónde va a estar esta información? Esta información va a venir dentro del PID, ¿no es cierto? Nos indica dentro del PID, nos van a indicar esta información. Vamos a ver ahora la generación del TS, aunque esto ya lo hemos visto con ustedes ya a profundidad. Tenemos, ¿no es cierto?, aquí un S, el video, el PID, el 1. Tenemos el ES, el audio, el PID 2. El ES, audio 2, PID 2. Como pueden ver, todos tenemos la etapa del Elementary String y estos son multiplexados, ¿no es cierto? Esos vamos a tener una tabla que es la tabla PMT, donde nosotros vamos a poder identificar lo que es los Elementary String de acuerdo a el PID que nosotros está asociada al programa. De ahí tenemos lo que es aquí el flujo de transporte del programa 1, el flujo de transporte del programa 2. Aquí ya están los transport string, ¿no es cierto? El flujo, eso ya está asociado en la tabla PAT. Entonces aquí ya está asociada en la tabla PAT. Entonces tenemos que la 1, la PMT, está asociada con los Elementary String y los otros ya están con el flujo del transporte, la tabla PAT, ¿no es cierto? Donde también está las tablas NIT. Entonces así se genera el TS. El proceso de identificación de un programa y un contenido se realiza en dos etapas. En la primera etapa se utiliza el PAT en el flujo del bit 0 para identificar el flujo de bits que lleva el PMT para el programa. En la segunda etapa se obtienen los identificadores PID de flujos elementales de los bits que conforman el programa consultado respectivamente. Y aquí vamos a ver un ejemplo que es muy didáctico, ¿no es cierto? Es un ejemplo muy didáctico. Aquí tenemos un transport string, ¿no es cierto? Vamos a tener un TS. Entonces aquí tenemos un TS y tenemos varios información que vamos a enviar dentro del TS. Vamos a analizar solo lo que es el PID, ¿no es cierto? Tenemos esta información. Entonces tenemos aquí que dice que esta es una información de video, ¿no es cierto? Perfecto. Llegamos a que la información de video y tiene un código de A, ¿no es cierto? Hablando en letras, ¿no? No poniendo ni números hexadecimales, sino es un ejemplo sencillo para poder entender. Dice que el PID 0. Cuando es 0, ¿qué decíamos? ¿No es cierto? Cuando es 0, nosotros decíamos que era un PAT. Cuando es 0, cuando en la cabecera viene 0, decíamos que la información es un PAT. Entonces esto ya sabe la etapa del multiplexador que esto es un PAT. Y dentro del PAT, o en la etapa del demultiplexador, porque esto ya viaja en el transport string. En la etapa del multiplexador, manda aquí el PAT la información. ¿Qué nos dice, no? El programa número 1 va a tener el PMT y va a estar identificado con la letra X. Perfecto. Todo lo que venga con X va a ser el programa número 1. ¿Qué dice? Dentro del PAT dice, todo lo que venga del programa número 2 va a ser identificado con la letra Y. Entonces, perfecto. Entonces, este PAT, esta información de aquí, ya nos dijo, ya nos indicó cómo poder identificar los programas. Nos dijo, el programa número 1 es X y el programa número 2 lo identificamos con Y. Y sigue el transporte de audio, ¿no? Siguen los transport string, siguen enviándose los transport string normales, ¿no? Siguen los transport string, siguen los transport string, siguen los transport string. Perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Llega el X. ¿Qué dice?
X ya está asociado, cuando ya tenemos el identificador, este ya está asociado a un PMT. ¿Qué quiere decir? Esta información que me envió aquí es información del programa número 1. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el demultiplexador? Dice, entonces, yo ya sé que este es del programa número 1 y me va a mandar la información. El video del programa número 1 va a venir con A. El audio del programa número 1 me va a venir con B. Y el datos del programa número 1 me va a venir con C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es audio de A, este es video del A, este es audio del B, y este es video del A, y este es audio del C. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Entendieron este ejemplo? Inge, es como cuando uno está viendo un programa de TV, es la misma imagen, pero uno puede cambiar el audio, o sea, inglés o español. No se refiere a eso. Entonces no lo entendí. No me entendieron. ¿Alguien me entendió? Si no, para hacerles un grafiquito más chévere. Explica otra vez, profe, por favor. ¿Están perdidos todos? No creo. Haga nomás el gráfico, profe. Sí, más perdidos que la mamá del chavo, profe. Hablen serio. Ya vamos a abrir el boom. Cuando abro el boom es pregunta de examen, ¿no? Cuando abro el paper boom paper. Bamboo paper se llama. Vamos a explicar de nuevo. Veamos si puedo copiar la tabla para no dibujar todo, porque si no me voy a demorar. Veamos si puedo copiar la tabla un ratito. Solo quiero copiar la tabla para no dibujar todo nuevamente. No me permite pegar. Ay, qué desgracia. Ya, bueno, voy a tratar de dibujar, pero yo no dibujo muy bien. Imaginémonos que esta es la información del transport string, ¿no es cierto? Tenemos aquí las tramas del transport string. Tenemos aquí el paquete A. Este viene con el identificador A. Aquí viene la información de video. Voy a cambiar de color. Aquí viene el valor 0. Y viene la información del PAT. Aquí voy a cambiar de color, voy a poner el verde. Aquí viene el valor B. Y viene el audio. Aquí viene, pongamos otro color, el celeste. Viene el valor X. Y este es un PMT. Y voy a poner un ejemplo. Aquí es donde les voy a cambiar el ejemplo para que se entienda. Y viene aquí. Vamos a ponerle aquí con otro color. Este de aquí. Viene un valor Z. Un valor Y. Con un PMT. Y finalmente, para hacer el ejemplo completo, viene ya la tabla, tiene un valor, pongamos F de video. Ya, entonces así está la trama del transport string.
Entonces vienen los TS, estos son los PIDs y vienen las informaciones. Entonces tenemos aquí, esto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿no es cierto? Estos son los PIDs dentro de los TS. Hasta ahí no creo que está difícil, ¿no es cierto? Es una información. Entonces, tenemos que el identificador A, estoy poniendo A, el 0, el B, el X, el Y, para poder hacer el ejemplo. Realmente estos son unos y ceros, pero me van a entender mejor con letras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? A, B, y viene la etapa de el 0. Cuando viene 0 en el PID, me dice esto es un PAT. Y dentro del PAT me dice el programa número 1, el programa número 1 está con todo lo que venga en la cabecera con X. Y el programa número 2 está todo lo que está en la cabecera con Y. Perfecto, hasta ahí ya me identificó los dos tipos de programas. En otras palabras, para que me entiendan, este puede ser HD y este puede ser una señal estándar, ¿ya? Entonces, este puede ser HD y este puede ser una señal estándar. Entonces, este pad de aquí me envió esta información. Esto me dijo X y Y. Entonces, ¿qué hace el demultiplexor? Busca las X, ¿no? Dice las X. Perfecto, las X dice, aquí hay una X. Perfecto, aquí hay una X. Entonces, esta X me va a dar la información de audio y video. ¿Qué me va a decir? Para el programa número 1, el video viene en la cabecera la letra A. El audio viene la letra B. Y si hubiera otro, el audio viniera con la letra C. Entonces, ¿qué dice, no? Este de aquí me dice, este de aquí le viene en la cabecera la letra A. Este es el audio del programa número 1. Este en la cabecera vino la letra B. Este es el programa del programa del número 2. Pero aquí este es el ejemplo que no había en la parte de allá, ¿no es cierto? Luego sigue leyendo el demultiplexor y dice aquí, esta es la información del programa número 2. Esta es la información del programa número 2. Entonces, el video va a venir con la letra G. No, F, perdón. El audio va a venir con la letra G y los datos van a venir con la letra H. Entonces, aquí, ¿qué dice? Sigue leyendo y dice, aquí esta información tiene la B. Entonces, este es video. Este video de aquí es del programa número 2. Entonces, este de aquí va a ser para la señal estándar. Y todo lo que está acá va a ser para la señal HD. Entonces, aquí, este de aquí sería HD. Este sería HD. Y este de aquí sería SD. ¿Se entendió mejor? Sí, ingeniero. No, ya les perdí por completo. Ahí creo que está más claro, ¿no? Sí, ingeniero. Es como decir Ecuavisa, ¿no? Ecuavisa está mandando aquí su señal, el 4.1, pero al mismo tiempo manda el 4.2, ¿no? Entonces manda el programa número 1 y el programa número 2. Hay que poder identificar qué datos son del programa número 1 y qué datos son del programa número 2. En otras palabras, del 4.1 de Teleamazonas y el 4.2 de Teleamazonas. Entonces, así es como se identifica. Mediante las tablas PAT, que son muy útiles,
mediante estas tablas de aquí, estas tablas PAT, mediante estas tablas PAT y mediante estas tablas PMT. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Inge, quiere decir que estos datos que se envían bastantísimos datos, ¿no? O sea, esto solo es un pequeño ejemplo, pero de ahí se va mandando Claro, bastantes datos. ¿no? Es un montón de datos, ¿no? El espectro radioeléctrico, ¿a qué velocidad viaja? En ondas radioeléctricas, ¿a qué velocidad puede viajar? Bueno, velocidad de la luz, dicen, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no? Tasa de transferencia es otra cosa, ¿no? Ya dependiendo la tasa de transferencia. Pero imagínense la cantidad de información que se puede enviar, ya vamos a ver las tasas de transferencia. Entonces, así es como se identifica. ¿Alguna pregunta? Más claro, ¿no? Sí, Inge, ahí se quedó más claro. Listo. Listo, hasta ahí la clase de la semana 9. Vamos a comenzar la clase de la semana 10. Si nos tienen alguna pregunta, vamos a comenzar la clase de la semana número 10. Ya, entonces aquí vamos a hablar, seguimos en la etapa de la introducción, paquetes de datos de MPEG-2 y la remultiplexación del TS en la transmisión jerárquica, ¿no? Vamos a conversar ya sobre este tema. ¿Cuál va a ser el objetivo? Analizar el estándar ISDBT a nivel de la capa física, donde estudiarán el modulador, codificador de fuente, entrelazado, codificador de canal, multiplexor y remultiplexor. Paquetes de datos de MPEG-2, estos ya saben, ¿no? Lo vuelvo a repetir, pero ya saben de memoria. Las principales características del transport string y del esquema de multiplexación es que se emplea en MPEG-2. Pueden ver la figura donde, ya vamos a ver la figura donde a manera de ejemplo se muestra la aplicación del proceso de compresión a las señales de audio y video, además del formato de otro tipo de datos, por ejemplo, teletexto, correspondientes al programa identificado como número 1. Luego de este proceso se generan los correspondientes flujos de elementario en string, que ya saben. Luego de eso se generan los PS, luego se generan los TS y luego se generan la multiplexación, ¿no es cierto? La remultiplexación. Todo esto ya conocen, ¿no? Aquí está el mismo gráfico que ya les había indicado en la lámina anterior. Aquí tenemos múltiples programaciones, ¿no es cierto? Aquí cabe justo el ejemplo que les decía. Aquí tenemos una información de los ES, ¿no es cierto? Video, audio y datos. Entonces, a nivel de los ES es donde se identifican los PMTs. Y a nivel de los TS, a nivel ya de los TS, es donde están los, el PM, las tablas PAT, ¿no es cierto? Para identificar, aquí vienen las tablas PMTs y aquí vienen las tablas TS, ¿no es cierto? Que podemos identificar en la etapa de aquí es donde se envía el flujo que vimos al final, ¿no es cierto? El flujo que yo les enviaba al final. Aquí es el flujo que se envía al final, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la etapa del remultiplexador, el que realmente tiene que hacer todo ese trabajo es la etapa aquí del demultiplexador, ¿no es cierto? Analizar los campos del PID y saber cuál es audio, cuál es datos, cuál es de cada uno. ¿Para qué? Para poder direccionarles a los programas que cada uno vea, ¿no? De acuerdo a la información que uno tenga. Entonces, eso es cómo funciona en el esquema general que hemos visto. Este ejemplo más gráfico.
El objetivo de MPEG-2 es poder agrupar de 6 a 20 programas, de eso también ya vimos, para formar una señal común de datos multiplexada que es transmitida vía satélite, cable o cualquier tipo de enlace terrestre. Nosotros hablamos en la TDT, ¿no? Vimos el tema de los 188 bytes, que tiene una cabecera de 4 y 184 de payload, comenzando con el sync AS. Vimos también el tema del MPEG-2, del TS, cómo está conformada la cabecera. Y aquí es lo que comienza lo importante, ¿no? Los cálculos de las portadoras necesarias, ¿no? Es viable determinar el número de portadoras necesarias. Más adelante vamos a ver que existen tres modos de operación, ¿no? El modo 1, el modo 2, el modo 3, que podemos, de acuerdo a eso, enviar las subportadoras de acuerdo a OFDM. Pero vamos a analizar, vamos a comenzar con los cálculos de las portadoras necesarias. Es viable determinar el número de portadoras necesarias a partir del cálculo de la capacidad de transmisión máxima teórica de un canal, con probabilidad de error pequeña que ofrece el teorema de Shannon, ¿no? Ustedes ya han de haber escuchado ya han de haber estudiado en comunicaciones digitales que la capacidad de un canal se calcula con el teorema de Shannon, ¿no? Con el teorema de Shannon. ¿Nosotros qué tenemos de esta información? De esta fórmula, ¿qué tenemos? Se han oído el teorema de Shannon, ¿no? Sí les han de haber enseñado. La capacidad del canal. ¿Y qué tendríamos de esta fórmula de aquí? La capacidad de canal. Ancho de banda, dijo alguien por ahí. ¿Cuánto es el ancho de banda? 6 megahercios, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es la relación de señal a ruido o la relación de canal a ruido, ¿no es cierto? Entonces, para poder aplicar el teorema de Shannon es necesario la relación de señal a ruido. Y sabemos que un sistema de modulación o FDM, la relación portadora a ruido, el CN, no es igual a la relación señal a ruido debido a que varios factores como la potencia que llevan las señales piloto, la cual es ligeramente superior a la potencia de las portadoras de datos. Pero si diferencia no es notoria cuando el nivel de señal es necesario para ofrecer excelente calidad de servicio, lo cual da lugar a poder decir que en televisión digital, incluyendo en canal RAI, señal directa y múltiples reflexiones, utilizando una modulación 64 QAM, está hablando de un canal de excelente calidad. Ustedes saben que 64 QAM es en un canal de excelente calidad y de redundancia media se requiere 18 dB. Si nosotros hacemos la diferencia, la relación, esto también ya les han de haber enseñado, transformar de dBs a unidades. Entonces, estos serían los 18, serían 63 veces. Por lo que se considera que el ancho de canal que tenemos sería 6 logaritmo base 2 de 1 más 63 y tenemos que el canal tiene una velocidad de 33 megabps. Una capacidad del canal de transmisión teórica por si acaso. ¿Cuál es la capacidad de canal teórica? 33 megabps, considerando una relación de portadora a ruido de 18 dB, que son, transformando a unidades de decimales, tenemos 63 veces, ¿no es cierto? Si hacemos ya estos cálculos, tenemos que el canal de transmisión máxima en teoría es de 36 megabps. Esta capacidad de transmisión es teórica, puesto ISDBT alcanza una tasa real ligeramente inferior debido a que no es posible utilizar el ancho de banda total del canal. No vamos a poder utilizar los 6 megahercios. Vimos que también tenemos los anchos de guarda, etcétera, ¿no es cierto? Puede ser que no utilicemos todo el ancho de banda. Entonces, pero es una capacidad teórica máxima que podemos utilizar del canal de transmisión. Y puesto que no todas las portadoras son utilizadas para la transmisión de data, ustedes saben, no toda la información, todo
todos los TS, los Transport String, enviamos información de datos, ¿no? Ya vimos que enviamos también información de control, de sincronismo, vimos toda la cabecera del Transport String, vimos ya serían 3 clases, vimos toda esa cabecera. Y no todo el payload o no toda la trama MPEG-2 es información útil o son datos. Es una porción de esa información, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que son 184 bytes de payload? Porque tenía cabecera, tenía los 4 bytes de payload. Dentro de los 184 bytes había otra cabecera que podría ser opcional, que también disminuía información de datos útiles. Entonces, a eso se refiere lo de aquí. ¿Qué nos dice? Y por ende, todas las portadoras no van a transmitir datos útiles, ¿no? Van a transmitir informaciones de piloto o informaciones de control. La capacidad teórica calculada nos permite establecer la siguiente relación primordial. La relación entre el número de portadoras L lo vamos a decir portadoras. Esto L, para que lo entiendan, son el número de portadoras. El tiempo total de duración de cada símbolo lo vamos a conocer como TS, el tiempo de cada símbolo, y el número de bits transmitidos por cada portadora dependiendo del esquema de modulación. Entonces, aquí está la formulita que vamos a utilizar para calcular el tema de la capacidad de información que nosotros podemos enviar. Sería el bits por símbolo, L, el número de portadoras y el TS. Sí les expliqué que el TS es el tiempo de símbolo más el tiempo de guarda. ¿Sí les expliqué esa cosa? ¿Sí les hice el grafiquito? Yo creo que no recuerdo. ¿Fue en esta clase o en la anterior? Fue, creo que hace fechas. Ah, entonces no. Entonces no. ¿Alguien sabe? Bueno. Si ven en la pantalla en blanco, voy a hacer rapidito esto, ¿ya? Sí creo que les expliqué, pero voy a repetir. Y eso lo veremos en las próximas clases también. Si ven la pantalla en blanco, ¿no? Sí. Ya tenemos aquí una montañita. Tenemos aquí un carrito medio chueco, que parece más bus que carro. Aquí está la montaña y aquí tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí, estas son antenas. Llega la señal a un equipo móvil que está aquí. Entonces, ejemplo mal hecho. Ejemplo mal hecho. Llega aquí. Entonces, esto es una misma señal de cobertura. Aquí existiría lo que es interferencia intersímbolo, lo que se conoce como IC, interferencia IS, interferencia intersímbolo. ¿Por qué? Tenemos el camino número 1, ¿no es cierto? Tenemos el camino número 1, que es el T1, y tenemos el T2. ¿Cuál llega primero al carrito? T1. El T1, ¿no es cierto? El 1. Entonces, si nosotros hablamos ¿se acuerdan que hablamos de la información del símbolo, ¿no es cierto? Nosotros hablamos del símbolo, que está formado por varias portadoras. Hablamos que está el símbolo, este es el TU. Se conoce el TU, se conoce como el T símbolo. Entonces, este TU puede tener el T1 de la información, no, pero no el E1 no. Hablemos del C1. No, comencemos desde lo básico porque no me van a entender nada. Este es un símbolo y esto tiene un tiempo de símbolo que se le conoce como TU. Esto dura un símbolo. ¿Se acuerdan que el símbolo era las portadoras OFDM? ¿Se acuerdan que les mostré el gráfico de las varias portadoras OFDM que están ortogonales entre sí, etcétera, ¿no es cierto? Les mostré y les dije, esto es un tiempo de símbolo. Entonces, eso es lo que vimos en ortogonalidad. Esto es un tiempo de símbolo. ¿Qué pasaría
si a esta señal le llega este símbolo 1, tiene el símbolo 2, etcétera. Pero para nuestra mala suerte, el segundo le llega aquí. Etcétera, ¿no? Este es el primer transmisor y este es el segundo transmisor. ¿Se interfieren o no se interfieren? ¿El S1 con el S2 le interfiere o no le interfiere? ¿Sí o no? No, porque van en diferentes canales. No. Esto imagínense que es una SNF, una red de frecuencia única. Entonces sí se interfiere si van en una red de frecuencia única. Ya. Pero, ¿se acuerdan que en televisión digital podría funcionar sin que se cause interferencia? ¿Qué hace el estándar? El estándar lo que hace, algo muy simple, aumenta aquí los tiempos de guarda. El tiempo, esto está un círculo, no quiero un círculo. Aumenta aquí. Vamos a otro color para que vean. Los tiempos de guarda. Esto será TU y esto será TG. Pregunta de examen. ¿Cuál va a ser el tiempo de guarda? ¿Qué tiempo de guarda pondrían aquí? Según este gráfico. Eso ya es de ingenieros, tienen que analizar. Eso sí, tiene que analizar un ingeniero. ¿Qué tiempo pondrían ahí? Imagínense que ustedes son los japoneses que estaban diseñando esto y dicen, ¿qué tiempo ponemos ahí? Para que no se interfiera. El tiempo debe ser casi imperceptible, debe ser sincrónico casi. No, hablando de este gráfico, ¿no? Tenemos el tiempo 1 y el tiempo 2. La variación de entre los dos sería. No. Imaginemos, pongámosle otro ejemplo, ¿no? Para que sea más didáctico, pongamos otro ejemplo. La señal vuelve a rebotar, ¿no? Rebotó de aquí, de este transmisor, rebotó aquí y llegó al carro. Este es T3. ¿Cuál llega con más tiempo? T3. T3, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo pondrían ahí? T1 más T2. ¿Qué? T1 más T2. No. Más T3. T1. No. Alguien dijo T3. ¿Alguien dijo T3? Sí. Ese es el tiempo de retardo. El tiempo de retardo tiene que ser mayor o igual al tiempo máximo de llegada. ¿Y en el ejemplo, cuál es el tiempo más largo? T3. Entonces, este TG, el tiempo de guarda, va a ser igual al tiempo de retardo. Y ahora saben que el tiempo de símbolo es igual al tiempo de guarda más el tiempo de el símbolo en realidad. ¿Se entendió? Sí. Así hicieron los japoneses. Listo. ¿Alguien que no entendió? Inge, es decir, que los japoneses, hablando a través de ellos, al colocar las antenas a distinta separación, ellos ya tomaron en cuenta toda la geografía y dijeron, tanto se va a demorar en llegar a tanto No, lugar. pues es que estas antenas son cognitivas, ¿no? Ellos calculan la máxima, en los equipos terminales, en el estándar, ya calculan la máxima velocidad. Pues. Ellos ya calculan la máxima, el tiempo de retardo máximo que pueden tener y ellos ya tienen aquí la información para poder aumentarle el tiempo de guarda. Entonces, esto es un proceso ya automático, digamos. Yo les puse el ejemplo de la montañita para que entiendan, ¿no? Pero realmente, No tiene nada que ver con el geográfico. No tiene nada que ver. Lo que pasa que si yo tengo mi antena, estoy en mi casa, ¿no es cierto? En mi casa, en mi televisor. A mi televisor le va a llegar siempre varias señales, ¿no?
Entonces, ¿qué va a hacer? Ellos ya le agregan el tiempo máximo de la señal que llegó con más retardo. Eso hace el estándar realmente. Aquí les puse la montañita para que entiendan, pero es un ejemplo didáctico. Y podríamos calcular, y les voy a poner en el examen más bien, cuánto sería el tiempo y cuánto sería el tiempo de guarda. ¿Cuánto es la velocidad aquí, la velocidad de la onda? La velocidad de la luz casi. La velocidad de la luz. Si yo les digo que entre la distancia de T1 es 1 kilómetro, ¿qué pueden calcular? Tienen la velocidad de la luz de datos y tienen el kilómetro, ¿qué pueden calcular? El tiempo, ¿a cuántos kilómetros por hora puede viajar eso? El tiempo, ¿no es cierto? No, pues ya tengo la velocidad. ¿A qué es igual el tiempo? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tengo la velocidad y tengo la distancia, ¿qué puedo calcular? Perdón, tengo la velocidad y tengo el tiempo, o tengo la distancia, puedo calcular el tiempo en que se demora. Pregunta de examen. En el examen solo va a ser la pregunta teórica, no va a ser con cálculos, profe. Ahora estoy pensando en sí. No, es que ni calculadora alcanzó ya para esta pandemia. Hagamos ejercicios. Entonces, ahí se calcula. Se puede calcular, ¿no? Les puedo poner varias distancias y decirles, por favor, indíquenme cuál es el tiempo de guarda que necesita. Les pongo varias distancias y ustedes tendrían que calcularme el tiempo de guarda. Sí. Entonces es importante entender esto. Si no entendieron, salado. No, mentira, me preguntan nomás. Entonces aquí, continuando, este TS, ¿por qué me entré en eso? Me adelanté un poco a las clases anteriores. Este TS va a ser igual a TU. En realidad es el TG. Ay, maldita sea. TG más el TU. Ya entendieron por qué, ¿no? Eso ya entendieron. Entonces, el BP, ¿qué es el BET? El tipo de modulación. Si es 64 QAM, 6 bits. Si es 16 QAM, ¿cuántos bits serían? Si es 16 QAM, ¿cuántos bits serían? 4. 4. Si es QAM, 2. Entonces, esta podría ser otra pregunta de examen, ¿no? Yo les puedo dar el grafiquito del grafiquito, les doy las distancias, ustedes sacan el tiempo. Ya saben, la velocidad es 36 por 10 a la 6. ¿Y qué me pueden calcular ustedes? Las portadoras. Otra pregunta de examen. Yo solo les doy el gráfico, las distancias y eso. Y ustedes ya me pueden calcular todo. S1 más S2, 2 menos S1. ¿Qué es eso? Jimmy Suntaxi dice que S1 más S2, ni sé qué. ¿Qué será? Esa era la anterior pregunta que hizo Inge, puso en el chat. Recién leo. Sí, pero creo que me equivoqué en la respuesta. Ya. Entonces yo les puedo dar el tiempo de símbolo y puedo ponerles el grafiquito con las distancias, ya saben la velocidad de la luz. Ustedes calculan, ¿qué calcularían con eso? Ustedes calcularían el TS, ¿no es cierto? Si yo les digo que es una modulación QAM, aquí es 2. La velocidad ya es datos. ¿Qué calcularían? ¿Qué calcularían? ¿Las qué? No digo. El número de portadoras. El número de portadoras, correcto, el número de portadoras, ¿no es cierto? Entonces yo solo poniéndoles el grafiquito que yo les puse ahí,
ustedes ya pueden calcular todo esto. Entonces es importante que se acuerden. Entonces, ya les aviso. No tengo dentro de las preguntas de eso, pero les voy a agregar una interesante. ¿Qué más? Observemos que de acuerdo al resultado se necesitan 6 portadoras por cada microsegundo de duración total del símbolo. ¿Por qué no tenemos el TS, no? El TS no tenemos aquí, no tenemos como dato, no tenemos el tiempo de guarda, solo lo único que nos dice la relación, ¿no? Que por 6 portadoras por microsegundo de duración por símbolo. Eso es lo único que tenemos, que podemos calcular. Pero si yo les diera los datos, les diera la distancia, les diera, solo darles la distancia y darle el tiempo de símbolo, ustedes ya podrían calcular todo, ¿no? Ahí la modulación también tendrían que darle. Vamos a entrar ahora al tema de la remultiplexación del TS en la transmisión jerárquica. Los desarrolladores del sistema ISDBT consiguieron adaptar el TS del MPEG-2 para posibilitar su funcionamiento en transmisión jerárquica y recepción parcial mediante un proceso denominado remultiplexación. Yo les dije que la principal ingeniería que hizo Japón es poder adaptar MPEG-2 a varias programaciones, ¿no? Inicialmente MPEG-2 nació para transmitir una sola programación, entonces de ahí se rompieron la cabeza los japoneses y vieron cómo adaptar MPEG-2 para que funcione en múltiples programaciones. El remultiplexor combina los TS de entrada a su salida un flujo binario único llamado BTS, el TS de transmisión, que tiene las siguientes características. Agrega 16 bytes nulos en los paquetes TS, forma nuevos paquetes TSP, lo que les dije en el BTS o Transport String, ya son los nuevos paquetes con una longitud de 204 bytes. Los 188 del MPEG-2 más los 16 de Reed Salomon, ¿no? El flujo es sincrónico y tiene una tasa constante de 32,5,7 megabps, ¿no? Lo que ya sabemos cuánto es la tasa constante, ¿no? Posiciona y dispone los paquetes TCP posibilitando la transmisión jerárquica y la recepción parcial de acuerdo a las capas, ¿no? Capa A, B y C. Y les puse un ejemplo en una capa B y C, les puse un ejemplo en la anterior lámina, en la anterior presentación. Inserta una determinada cantidad de TCPs nulos para poder mantener la velocidad binaria constante independientemente de los parámetros de transmisión. A continuación, en la figura se ilustran los conceptos mencionados en los 3 primeros requerimientos del estándar. En este ejemplo se ha tenido en cuenta que cada capa puede tener una configuración diferente, ¿no? La capa 1, la capa 2, la capa 3 puede tener N segmentos, ¿no es cierto? Capa 1, OneSec, capa B, HD, capa C, podemos tener lo que es podemos tener lo que es señales estándar, ¿no es cierto? Todo eso se crea un flujo binario. La expresión que vimos, ¿no es cierto? La velocidad, la capacidad del canal, que era los bits por el número de portadoras sobre TS, comprenden únicamente la cantidad de las portadoras usadas, el tiempo de símbolo OFDM TS y el número de bits modulados por la señal portadora. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Todo en total, toda la información en total, sea datos, sea sincronismo, sea control, etcétera. Todo lo que puede llevar esas portadoras. Dados por el esquema de información. Sin embargo, ISDBT presenta métodos de corrección de errores, dado sistemas de codificación, que vamos a ver más adelante, lugar a coeficientes de corrección, entonces se incorpora otro tema de información que tenemos. Conocemos que esta velocidad de transferencia es inconclusa, ya que no se incluye el factor de codificación de canal de los esquemas de corrección de errores. Hay varias. Esta información que tenemos es hasta la salida del multiplexor, pero de ahí vienen otras etapas que lo vamos a ver adelante. Pero también hay cómo calcular esas velocidades que vamos a tener en esas tasas de información. Es importante notar que la cantidad de portadoras totales de los datos disponibles para la transmisión es L igual a 13 por LD. ¿Qué quiere decir? El número de portadoras totales es igual a los 13 segmentos por
las portadoras de datos. Esos son la cantidad de portadoras de totales de información, por si acaso. Es así que nace la siguiente fórmula. Esta fórmula, también tienen que aprenderse esta formulita. Nos permite ya para calcular, dependiendo ya lo que es la codificación interna, que lo vamos a ver más adelante y lo van a entender luego la fórmula, la codificación externa, está mal escrita, externa, y los intervalos de guarda. Entonces, toda esta información va a estar dentro de esta formulita. La de aquí, la parte de aquí ya la hemos analizado, ¿no es cierto? Esto de aquí ya lo analizamos. Lo único que cambia es el LD, ¿no? Los datos, las portadoras de datos de información. Esta expresión permite encontrar la velocidad neta de transferencia de datos, ya que está afectada por los coeficientes Q0 y, K0 y KI. Como se está buscando la cantidad de bits de datos transmitidos en un determinado periodo de tiempo denominado TS, en un determinado periodo de tiempo, se procede a multiplicar ambos miembros de la ecuación por TS y dividirlos para 13 para obtener el número de bits correspondientes en un solo segmento, donde Q0 es el valor fijo dado por la codificación externa. Este es un valor fijo que también tienen que aprenderse de memoria. Es 188 dividido para 204. Ese es el valor de K0. Son los 188 bytes de información de la trama transport string sobre la información ya incluida Reed-Solomon. Reed-Solomon no es más que la codificación externa. Entonces, este de aquí, el Q0, es una constante que ya me incorpora el tema de la codificación externa. De ahí viene la codificación interna, usada la cual se puede tomar los siguientes valores: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/7. Esto estudiaremos más adelante, puede tener estos valores. El que más utiliza la televisión digital es 1/2. Entonces también tenemos que este es un valor o un dato que nos proporcionan y esto es la codificación interna. Y los intervalos de guarda que ya les había mencionado. Entonces, esta fórmula ya es más exacta para poder calcular la velocidad de transmisión. Porque nosotros calculamos con la anterior fórmula hasta el multiplexor. Pero luego del multiplexor viene diferentes etapas. Viene la etapa de codificación interna, codificación externa, intervalos de guarda, viene la dispersión de energía, viene el entrelazado, etc. Pero considera la codificación interna y la codificación externa. Entonces aquí tenemos los diferentes valores, ¿no? Esto también ustedes podrían calcular. Si yo les diera los datos, ustedes podrían calcular fácilmente de acuerdo a esa formulita. Pero aquí ya nos dan las tablas. Ya nos dicen, ¿no? Tenemos el K1. Les voy a interpretar las tablas que nos dan ya los fabricantes. Pero esto podrían calcularlos ustedes. Vamos a sacar las tasas binarias en megabps para ya, luego de haber pasado las diferentes etapas de corrección interna y corrección externa y los intervalos de guarda. La columna de aquí, la K1, es la relación de la corrección de errores o la codificación interna. Puede ser 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. La que utiliza la televisión digital en su mayoría es 1/2. El 1/4 es el intervalo de guarda que se utiliza, el intervalo de guarda. Tenemos aquí la modulación. Tenemos aquí el tipo de modulación. Si es QPSK, 2 bits binarios, 16 QAM, 4 bits y 6 bits para 64 QAM. Entonces nosotros podemos de esta información, ¿qué datos tenemos? De acuerdo a esa tabla, ¿no? Yo les podría poner esa tablita, ¿no? Podría ponerle esta tabla de aquí y usted calcular la velocidad. ¿Qué tendríamos de esa tablita como información? Tendríamos, borremos todo esto.
tendríamos el Q0 datos. El Q1 sacamos de la tabla, ¿no es cierto? Sacamos de la tabla. El BP de la modulación, si les digo que es QPSK o 16, ya saben los bits. El 13 ya es. El LD es los datos, las portadoras útiles que tenemos. Esto depende de los tipos o modos de operación que lo vamos a ver más adelante. Existen 2 modos de operación. Existen 3 modos. Modo 1, el modo 2 y el modo 3. Cada uno tiene sus específicas ya establecidas las portadoras de datos. Y el TS también ya conoce. Entonces ustedes ya podrían calcular esto de aquí, ¿no? Fácilmente. Yo podría darles solo la codificación interna y ustedes ya calculan, o podría darles, yo podría darles esto, ¿no es cierto? Les digo, por favor, calculen la información. En una pregunta de examen, ¿no? Les digo, trabaja QAM, el sistema trabaja QAM en un modo 1, tiene un tiempo de símbolo, tiene un tiempo de de 200 milisegundos, tiene la distancia máxima, es 3 kilómetros, y tiene una codificación interna de 1 medio. Listo, pueden calcular todo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Preguntas. Resolvamos el ejercicio, Inge, para entender mejor, por favor. ¿Quieren resolver el ejercicio? Sí, Inge, porque está medio confuso. Bueno, les resolvamos el ejercicio, pero ¿tienen calculadora a la mano o no tengo calculadora a la mano? Claro, Bueno, Inge. ustedes calculan a la... Si tienen a la mano. Ya. Entonces, resolvamos este ejercicio, ¿ya? Para ponerles en el examen. Les vamos a poner este ejercicio. Les cambio solo los datos, pero ya saben cómo resolver. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio. Déjenme ver qué más me falta. Si resuelvo el ejercicio, ustedes acaban de ver las diapositivas entonces. Porque no me avanza el tiempo. Claro, Inge. Claro. Ya, entonces resolvamos el ejercicio y ustedes acaban de ver el resto de diapositivas. Si tienen alguna pregunta me la hacen saber, ¿no? Resolvamos este ejercicio que está simple. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer, a ver, saquemos el bamboo paper. Vamos a sacarla. Vamos a tener los datos que les di, ¿no es cierto? El sistema trabaja en QAM. ¿Qué más les puse? Les puse que era, no me acuerdo qué más les puse. Les puse que trabaja en el modo 1. Modo 1. Les puse que, ¿qué más les puse? No me acuerdo. Les puse que una codificación interna. Codificación interna. De 1 medio. Y les puse que, ¿qué más les puse? Un tiempo de retardo, o no les puse el tiempo de retardo, no les puse el tiempo para hacer un ejemplo más difícil que poner en el examen. ¿Qué más les puse? No me acuerdo. Modo 1. de 200 milisegundos. No, solo estas tres. El tiempo de símbolo, ¿ya? Para que no calculen el tiempo de símbolo. Y el tiempo de símbolo de 200 milisegundos. Ya esa información les puse y les puse este grafiquito de aquí. Les puedo poner este gráfico en la pregunta del examen. Pongo el grafiquito, pongo el carrito aquí.
Pongo aquí un transmisor. Pongo otro transmisor. Pongo otro, ¿no? Aquí es T1. T2. T3. Les pongo aquí las en T1. Tiene igual a que recorre una distancia de 3 kilómetros. T2 recorre una distancia de 2 kilómetros. Y T3 recorre una distancia de 1 kilómetro. Ya, así les pondría un ejemplo. Ese sería el examen, ¿no? Lo que está aquí, esto sería este sería una pregunta de examen. Facilito, ¿no? Les pondría esto. Entonces, ¿qué es lo primero que calcularían ustedes? ¿Qué es lo primero que calcularían? Tiempo de guarda. El de guarda, ¿no es cierto? ¿Cómo calcularían el tiempo de retardo, el máximo? ¿Qué sería igual? Un T1 de 3 kilómetros. 3 kilómetros sobre 3 por 10. La velocidad de la luz. O la velocidad de la luz, no me acuerdo. 3 por 10 a la... 8 metros sobre segundo. 3 por 10 a la 8, ¿no es cierto? Sí. 3 por 10 elevado a la 8 milisegundos. Esto no sé cuánto sale, yo les dije, no tengo calculadora. La distancia va en kilómetros siempre, ¿no? No es en metros, es en kilómetros. Puede ir en kilómetros, ¿no? No importa. Entonces ahí calculan, sacan el valor A. No sé cuánto saldrá. Ejemplo, ya tenemos el tiempo. ¿Qué tendríamos que sacar? El TS. ¿A qué es igual el TS? ¿A qué va a ser igual el TS? El tiempo de guarda, que aquí sería A más los 200 milisegundos de este U. A más los 200 milisegundos. Obtuve el primer dato, ¿no es cierto? Pongamos la formulita por aquí. La fórmula, la B, era igual a K0 sobre por KI por... No coge esto. Aquí sería BP por 13 por LD sobre TS. ¿Sí? ¿Así es la fórmula? Sí. Ya no es cierto, así es la fórmula. Listo. ¿Qué hemos calculado hasta ahorita? ¿Qué tenemos de la fórmula? El TS. Perfecto. Este es otro dato que tienen que saber cuando ya acabemos y demos el examen. Ustedes ya van a saber, ahorita no saben, pero cuando ya acaben la materia y den el examen, en el modo de operación, en el modo de operación 1, el número de portadoras útiles son LD igual a 96. Entonces, reemplazo, ¿no? B es igual. ¿Cuánto es K0? ¿Cuánto es K0? 188 dividido para 204. Entonces son 188 dividido para 204. ¿Cuánto es K1? Un medio. Por un medio. ¿Cuánto es BP? ¿Cuánto es BP? Relacionado a QM sería 2. No. AQAM
2, sí. A QAM 2. Si hablamos de QAM es 2, sí, correcto. Por 13. ¿Cuánto es ID? LD. 96 de modo 1. 96. ¿Y cuánto es TS? A más 200 milisegundos. Listo. Esto es su respuesta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sacaron la velocidad. Esto es en, puede ser, ¿no? Pues pongamos así, X en megabps o en bps, ¿no? En lo que sea. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, sí está claro. Fácil, ¿no? Yo aquí lo que les cambio es los datos, ¿no? En los datos puedo decir 16 QAM, modo 2, una codificación un medio. Puedo no ponerles cambiarles el gráfico, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo. La cosa es que entiendan. Inge, en caso de que nos ponga el modo 2, también nos da el dato de LD. No, es que ya les voy a explicar cuánto es modo 1, cuánto es modo 2 y cuánto es modo 3. Eso es clases. Entonces eso ustedes ya van a saber al final del semestre. Ahorita me estoy adelantando. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Hice una pregunta en TR de 3 kilómetros sobre la velocidad de la luz. Como la velocidad de la luz es en metros sobre segundo, igual sería 3.000 metros, ¿no? 3.000 metros. ¿Cómo 3.000 metros? No lo entendí, ya me perdí. No, lo que me decía es que es en kilómetros o en metros. Yo también digo, debería ser transformado a metros para que tenga claro, ahí equivalencia con la claro, velocidad de la luz. ¿Qué haría yo aquí? Claro, o sea, transformarla a haría metros. 3 por 10 a la 3 metros. Pero yo les pongo 3 kilómetros. Ustedes ya tienen que saber que kilómetros es 3 por 10 a la 3 por 10 a la 3, ¿no? Claro, Inge. Fácil, ¿no? No está complicado. Ya les digo, esto les diría en el examen. Para calcular el tiempo de un canal de televisión digital. Dependiendo de la modulación, dependiendo del modo, dependiendo de la codificación que utilicemos. Puedes decirles la codificación, vamos a usar 1/4. El tiempo de símbolo también se puede calcular. Entonces también podríamos hacerlo, pero no les voy a complicar tanto el ejercicio para que no estén sufriendo. Entonces, pero es sencillo, ¿no? Básicamente son 3 pasos. La cosa es de entender. Listo, entonces, queda 10 minutos. Vamos a ver hasta lo que avancemos. De ahí ya, como quedamos, ustedes se continúan viendo, ¿ya? Entonces ahí tenemos las diferentes, como dice aquí, ¿no? Todos los valores calculados realizados en base al modo 1 del estándar, es decir, considerando LD 96 portadoras de datos de segmentos y un TU de 252 milisegundos. Entonces esto ya es dato, ¿no? Con estos datos se calcularon estas tablas de aquí. Entonces, eso se los puede calcular. Para el desarrollo del estándar se impusieron las siguientes condiciones al funcionamiento jerárquico. Cada segmento deberá transportar la cantidad de bits de datos que correspondan a un número entero de paquetes TCP. Las capas integradas por más de un segmento igualmente transportarán un total de bits de datos que correspondan a un número entero de paquetes TCP. La cantidad de paquetes en cada capa podrá variar dependiendo de la configuración de transmisión adoptada para cada capa. El reloj de sincronismo de flujo binario del BTS será único para las 3 capas y su valor exacto de frecuencia deberá derivarse de la frecuencia de muestreo IFF, ¿no? De la transformada rápida de Fourier inversa. Y aquí viene el tema de los cálculos. Calculamos para la tasa de transmisión. Ahora vamos a poder calcular los segmentos por
cuadro. ¿Cuántos segmentos podríamos calcularlos por cuadro? ¿Qué nos dice? Bajo la perspectiva determinamos las condiciones que deben cumplirse para asignar una cantidad entera de paquetes TCP a una cadena de segmento. La ecuación determinó la velocidad neta de transferencia de datos para 13 segmentos, considerando los coeficientes de codificación interna y externa, puesto que necesitamos la cantidad de bits de datos transmitidos en un determinado periodo de tiempo denominado, se multiplicará a ambos miembros por y se dividirá para 13 obteniendo así la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, vamos a calcular ahora, en cambio, en un determinado tiempo, esta velocidad y vamos a dividirlo para 13. ¿Qué es el BS? Es la cantidad de bits de datos transmitidos en un segmento, en un intervalo de tiempo. El TS es el tiempo considerado para STS, ¿no? Ya no estamos hablando de las velocidades del transport string, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando ya de segmentos, ¿no? De segmentos que forman lo que forman ya los cuadros, ¿no? ¿Se acuerdan que habría los segmentos que formaban los cuadros? Por otro lado, la cantidad de bits de datos entregados por n paquetes en el TCP por segmento es n por 108 por 8, ¿no? El 8 es los bits, n es el número de segmentos que vamos a calcular y el 188 son los transport string, ¿no es cierto? La agrupación de transport string nos va a decir n paquetes que vamos a transmitir. N paquetes son entregados en el sistema de transmisión a cada segmento FDM. Si igualamos las ecuaciones, tenemos que n por 188 por 8 es igual a lo que ya calculamos anteriormente, ¿no? Lo único que cambió fue el tema de el tiempo que vamos a considerarlo. Sustituyendo que 188 sobre 204 y definiendo que S es igual a TS sobre TS, TC sobre TS, la fórmula que nos queda es la de aquí, ¿no? Esta es la fórmula que tenemos para poder calcular el tema de los números de segmentos dependiendo un tiempo específico o un tiempo de segmento para cada cuadro. Hay varias consideraciones que podemos tener. Varias consideraciones. Entonces, ¿qué hay algunas consideraciones que toman, ¿no? El producto necesario de ese KI, BP, LD debe ser divisible para el producto 204 por 8. El factor de 8 presente el denominador de la ecuación puede eliminarse. LD sin estos, todos los casos es un múltiplo entero de 8, lo cual justifica la elección realizada para el acuerdo del sistema. En modo 1, 96, en modo 2, 192, en modo 3, 384. Ya saben ahorita y lo vamos a repetir más adelante. El factor 204 presenta el denominador, puede eliminarse si ese es 204. Como TC es 204 por TS, el periodo de tiempo considerado será 96 igual a 204 símbolos OFDM. Siempre vamos a tener 204 símbolos OFDM. Eso es un cuadro, ¿se acuerdan que hablábamos? 204 símbolos son un cuadro OFDM. Igual que de los valores de BP y KI, el número de paquetes de N podrá ser el mismo para los modos 1, 2, 3, si se adaptan un valor igual de S a 204, 102 o 51 respectivamente. Eso porque podemos trabajar Reed Solomon puede trabajar en varias temas de paridad. Pero ya sabemos, nosotros trabajamos en 204, lo cual simplifica toda la ecuación. Y finalmente, de lo anterior, de todo lo que les mencioné, podemos afirmar que cada segmento recibirá dentro de un cuadro FDM de 204 símbolos un número entero de N paquetes en función de modos, esquema de modulación y codificación internos usados, con lo cual finalmente la ecuación puede reescribirse de la siguiente manera. Esta ecuación queda finalmente que el número de segmentos por cuadro queda de aquí. Entonces también dentro de la pregunta que yo ya les enseñé, les puedo decir, calculen el número de cuadros que vamos a tener de acuerdo a esos datos. Fácil, ¿no? El KI ya tenemos, el BP ya tenemos, el LD ya tenemos y el 8 ya tenemos. Estos solo tienen que hacer una multiplicación y división. Entonces ya saben cuál es la fórmula para calcular el número de segmentos por cuadro, ¿no es cierto? ¿Cómo se simplificó todo? Considerando que los símbolos son 204.
Si quieren, lo vuelven a revisar la matemática y se van a dar cuenta que se simplifica esta formulita de aquí. Entonces, eso también podría preguntarles, ¿no? Dentro de todo ese problema. Y aquí tenemos los mismos cuadros. Los mismos cuadros para el KI, que tenemos 1/2, 2/3 del LD en modo 1, 96, 192, el tema de modulación. Tenemos los diferentes valores de N o cantidades de paquetes de transport stream por segmento y por cuadro, ¿no es cierto? Aquí tenemos lo mismo en una forma horizontal, ¿no? Entonces yo les podría decir que con una modulación 16 QAM, una codificación interna de 192 en modo 2, ¿cuánto es el valor de los paquetes por cuadro? Es este de aquí, 72, ¿no? Se ahorran la multiplicación. De ahí ya vienen las características de BTS. Esto ya lo repasan ustedes, ¿ya? Esto lo leen ustedes. Esto de las BTS es más fácil, es más teoría, ¿ya? Esto solo es teoría. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Algo que no quedó claro? No se olviden de hacer para esta semana el deber número 9 y el deber número 10. El foro número 9 y el foro número 10, como quedamos. Ya adelantaron y ya hicieron el deber 9. Perfecto, ¿no? Si no, tienen tiempo aún para presentar los dos deberes. Vuelvan a revisar la clase, revisen lo que les expliqué, la clase la grabada, vean los ejercicios, entiendan, lo importante es de entender para poder calcular. No es difícil, realmente no es difícil, más bien solo es de comprender cómo funciona, ¿no? La televisión digital. Y revisen lo que es BTS, ¿no? BTS, que es un tema ya más de teoría, no tiene tanta matemática para calcular, ¿no? Solo es un tema de teoría. Listo, no sé si tienen alguna pregunta alguien. No dije por el momento. No, ingeniero. Ninguno. Listo, todo claro, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos la próxima clase. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.